Muchos conocemos la historia de Butkus, el perro de Stallone. And try to sell my dog because he was either do that or he just was not going to be very well fed around the house. Pero ¿y el resto? Nacer con una parálisis facial. Invisible para muchos, devastadora para un actor, problemas de pronunciación. Un físico fuera del prototipo de la época. Papeles pequeños, cine erótico para no morir de hambre. Y una cuenta bancaria prácticamente en cero mientras su esposa espera a su primer hijo. Y entonces, en medio del abismo, aparece la idea, un guión escrito en poco más de 3 días. Lo reciben con entusiasmo, pero no lo quieren como protagonista. Right, it went up to about $265,000. Not to appear in the film. Right, to stay away, to get off my lawn, boy. Apenas unos dólares los separaban de la miseria, pero Stallone rechazó la oferta. Esta no es solo la historia de una película, es la lucha de un don nadie contra una industria que tritura sueños. Prepárate para la locura de un rodaje sin permisos. Con gente real que ni sabía que estaba en el cine y un equipo que tuvo que inventarlo todo. Los años previos a la película estaban marcados por una derrota silenciosa. Estados Unidos estaba herido por Vietnam y sacudido por la corrupción política. El optimismo parecía cosa del pasado. El cine fue el espejo de esa sociedad rota. Obras maestras como El Padrino, El Exorcista o Chinatown dominaban la taquilla. Pero todas compartían algo, historias de sombras, de corrupción y de miedos profundos donde el mal siempre terminaba ganando. En Hollywood, simplemente no había espacio para la esperanza. El héroe clásico había muerto y nadie quería resucitarlo. Hasta que en 1976, un hombre que no tenía nada, decidió que ya era hora de volver a creer. 24 de marzo de 1975, en una época donde las grandes peleas no llegaban a las casas, sino que se enviaban por señal cerrada a las salas de cine, un joven Sylvester Stallone se mezcla entre la multitud de un teatro en Los Ángeles. Desde su butaca, observa en la pantalla gigante el encuentro en Cleveland del invencible Muhammad Ali contra un desconocido de Ohio llamado Chuck Ebner. I saw a man they called the Bayonne Bleeder who didn't have a chance at all against, the greatest fighting machine, supposedly, that ever lived. Money back, slips a punch to his left. Oh! And for one brief moment, this supposed stumblebum turned out to be magnificent in the fact that he lasted and knocked the champion down. Esa noche, Stallone no vio una pelea de boxeo. Vio su propia vida. So I started to write. And it was one of those writing frenzies. And 3 days later, I came up with the script of Rocky. Él no lo sabía. Ese guión le traería una batalla legal décadas después. Pero de ese juicio hablaremos más adelante. Por ahora significaba el inicio de un cambio radical de vida. Hijo de Frank Stallone, un peluquero violento, y de Jacqueline LaBeouf, quien admitió públicamente haber intentado interrumpir su embarazo. Stallone creció en un ambiente de rechazo absoluto. En medio de ese vacío, encontró en la escritura su refugio para sobrevivir a una infancia devastadora. Gracias a eso, tenía en sus manos el guión que lo cambiaría todo. Ahora solo necesitaba hacer la película. Y entonces en su camino se cruzaron Irwin Winkler y Robert Chartoff, dos productores independientes buscando actores para su próxima película, Idolmaker. Stallone no consiguió el papel, pero antes de irse, jugó su última carta. I said, I don't know if it matters, but I do a little bit of writing. Because really, as I'm writing this story, I have this thing about wrestlers, and I might do something about boxing. Well, he says, well, bring it around. Le dijeron que sí, con una condición. $265,000. Not to appear in the See, film. they first showed it to James Caan, Jimmy Caan, and then Burt Reynolds, and Ryan O'Neal, and Gene Hackman, and Robert Redford. United Artists estaba dispuesto a pagar por el guión, pero no a verlo como protagonista. I had about $103 in the bank, but... And your wife was pregnant? And my wife is pregnant. So I asked my wife if, I said, if you don't mind taking a long shot, I'll go ahead and see if we can tangle with the power structure a little bit. Apenas tenía dinero, y aún así se mantuvo firme. Creyó en sí mismo y lo logró. Pero en ese guión no estaba el Rocky que conocemos, sino un hombre inspirado en Mean Streets, oscuro, violento y difícil de querer. I like Mean Streets. Why don't you do kind of a Mean Streets thing? So I wrote a story, and then my wife at the time said, I don't like it. I think Rocky's mean. I went, really? I was trying to make him this misunderstood guy. That triggered me. So I went back, started writing like a madman. About 24 hours, I had that pretty much down, and the rest is history. Ahora había que hacerlo realidad. ¿Quiénes le darían vida a esa historia? El primero en subir fue el director John Avildsen,
No sabía de boxeo, ni le interesaba. Pero vio lo que otros no. Esto no iba de golpes, sino de amor. Luego llegó el antagonista Carl Weathers, un exjugador de la NFL. Entró con arrogancia, se puso los guantes y le soltó un golpe real a Stallone. Al terminar, le dijo a los productores si tuviera un actor de verdad enfrente y no a un doble, lo haría mucho mejor. Y Stallone lo tuvo claro, este es el tipo. Para Mickey apareció Burgess Meredith. Recordado como el Pingüino en Batman y otros roles, había sido apartado por Hollywood por sus ideas políticas. Aceptó el papel porque el guión le pareció pura poesía callejera, recordándole al teatro que hacía en los años 40. Para Paoli eligieron a Burt Young. Stallone lo buscó personalmente mientras rodaba otro proyecto. Leyó el guión y aceptó sin audición. Además, había sido boxeador real. Entrenado por Cus D'Amato, el mismo entrenador de Mike Tyson, lo que aportó realismo al personaje. Faltaba la pieza final, Talia Shire, la última en llegar al casting. Hermana de Francis Ford Coppola y conocida por interpretar a Connie Corleone en El Padrino, papel por el que ya había sido nominada al Oscar. Su timidez natural convenció de inmediato a Stallone. El reparto estaba listo. Ahora tocaba hacer la película, sin dinero, sin permisos y contra todo pronóstico. 9 de enero de 1976 comenzaba el rodaje, con un protagonista en el que nadie creía. La historia era simple, un boxeador desconocido con una oportunidad imposible. Pero llevarla a la pantalla sería la pelea más dura de todas. It cost about $1 million, in fact. Well, it came in at $960,000, which is what a good toothpaste commercial cost in the United States, really. Antes incluso de rodar, Stallone ya había pagado el precio. Había vendido a su perro Vázquez por no poder alimentarlo. Y cuando vendió el guión, lo buscó hasta recuperarlo, pagando mucho más y aceptando que esa persona formara parte de la película. Con un presupuesto de solo $960,000. Muy lejos de los millones de The Godfather o Apocalypse Now, las escenas de Rocky por Filadelfia se rodaron sin permisos, con una cámara escondida en el maletero de un coche y gente real que no sabía que estaba en una película. Esto está muy silencioso. Creo que está cerrado. No, tal vez llegamos muy temprano. Eso es. ¡Hey! ¡Hola! ¡Está cerrado! ¿Qué? Esta escena de la primera cita entre Adrian y Rocky iba a tener extras, pero no había dinero. Stallone la reescribió, y el resultado fue aún mejor. Lo mismo pasó con la bata de Sam Rock Meets, un error de vestuario, que Stallone convirtió en escena. ¿No crees que esta bata es muy llamativa? Y no fue el único caso. El equipo de arte invirtió los colores del pantaloncillo en el cartel del combate, así que lo integraron y siguieron rodando. Señor Jergens, está mal el cartel. No te entiendo. Usaré pantaloncillos blancos con una banda roja. Pero hubo errores que ni siquiera vieron, o que simplemente no pudieron corregir. En el apartamento, los dardos cambian entre tomas, rodaron en días distintos, y nadie pudo controlar la continuidad. Lo mismo pasa con el número de la puerta. Simplemente desaparece entre tomas. Otro error que se quedó en la película. Pero no todo fueron errores. Cuando no había equipo usaron lo que tenían. Su propio padre, tocando la campana. Finalmente llegó el día. La película sería presentada ante el gremio de directores en Hollywood, unas 900 personas. Y nada estaba saliendo como esperaba. The laughs weren't coming with us supposed to, and the fight itself seemed to be listless. I sat there as everyone filed out of the theater, and I couldn't believe it. Anyway, I sat there and literally there was no one left in the theater because I was humiliated and saddened by the whole thing. And even, I walked her out and I was walking down the steps and there's 3 flights down. And then by the time I turned for the 3rd flight, the entire audience was down there. There was 900 people waiting and they started to applaud. And I mean, truly applaud. So there'll never be a moment like that ever.